Este fin de semana, más de 25.000 españoles le han dicho a Pedro Sánchez que se vaya y que, a ser posible, lo haga cuanto antes. Un Pedro Sánchez retratado en las calles con todo tipo de proclamas en contra de su persona, y también un Pedro Sánchez retratado en los medios de comunicación a través de las portadas. Y es que el diario El Mundo este domingo ha traído uno de los mayores escándalos de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez y un equipo de gobierno que se ha afanado en contarnos que Ábalos prácticamente no pintaba nada dentro del partido. Nada más lejos. Ábalos era el brazo armado, el brazo ejecutor del sanchismo, y es que se han filtrado una serie de WhatsApps en los que vemos el compadreo que existe entre Pedro Sánchez, o existía, y su número 2, un número 2 que no dudaba en dar toques de atención y que, como si fuese de la camorra italiana o de un matón de discoteca, confirmaba a su amado líder que efectivamente ya había hecho las debidas gestiones. Un Pedro Sánchez retratado, como digo, en las portadas, y también este lunes en los principales medios de comunicación, con voces más que autorizadas, como Ana Rosa Quintana, que hablaba de la siguiente manera sobre el puto amo, el líder del presidente del gobierno, que trata de demostrar que todo le resbala y cada vez está de mierda más hasta el cuello. Petardo, vomitivo, impresentable, hipócrita. No lo digo yo, lo dice el presidente. El presidente, cuando insulta, insulta de verdad. Así califica Sánchez a los varones que le criticaban. A Guillermo Fernández Vara, a Javier Lambán, a Susana Díaz o Emiliano García Paje. Sánchez escribía estas lindezas en WhatsApps que enviaba a su amigo José Luis Ábalos. Sánchez se ha retratado a sí mismo con estos chats. Lo peor no son los calificativos a sus compañeros, sino las prácticas dignas de don Vito Corleone dirigiéndose a un Ábalos que podría haber interpretado a Luca Brasi de Ferraz con frases como «pégale un toque y que deje de tocar los cojones». Felipe es pura amargura. Susana está jodida. Hay que seguir marcándoles. Deben saber que son minoría. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos que critica. Estos son solo algunos ejemplos de los ataques a socialistas que criticaron, por ejemplo, los pactos con Bildu o la amnistía a los líderes del Procés. Lo grave no es que el presidente mande al matón de la clase a callar bocas. Lo grave es que se sepa que el presidente manda al matón a amedrentar a sus críticos. Sánchez nunca ha explicado por qué cesó a Ábalos y tampoco ha explicado por qué luego lo volvió a poner en las listas electorales. Lo echó en julio del 2021 y tras 4 meses, solo 4 meses sin hablarse, el 6 de noviembre retoma el contacto animándoles ante infundios de la prensa, una especie de Luis sé fuerte que recuerda a Rajoy animando a Bárcenas. ¿Qué sabía Sánchez sobre Ábalos? ¿Por qué lo recoloca en las listas en julio para las elecciones del 23? ¿Por qué dice que echa de menos trabajar con él? ¿Por qué tiene Koldo en su casa esos mensajes del presidente? ¿Por qué dice Ábalos que si habla puede hacer caer al gobierno? Ahora descubrimos que Ábalos siguió siendo el ideólogo y el gurú al que Sánchez pedía consejo. Entre esos consejos le dijo que apelara al esfuerzo y la capacidad de los españoles, porque eso establecía una conexión emocional muy poderosa. Y vaya si ha seguido el consejo. Nada como un apagón para decirnos lo bien que nos hemos portado. Pero no nos quejemos ni critiquemos, porque, como le dijo Ábalos a Sánchez en una frase más clasista que socialista, las críticas son complejo de pobre. Un Pedro Sánchez retratado en las calles, retratado en los medios, retratado por los periodistas, pero también retratado por su doble vara de medir, por su doble rasero y por sus habituales cambios de opinión. Y es que la hemeroteca sin duda le retrata, y de qué manera, una vez más. Acudimos a las redes sociales, que es el mejor lugar para ver estas incongruencias por parte del presidente del gobierno, y le vemos tanto a él como a sus miembros más distinguidos demostrando que cuando ellos estaban en la oposición todo debería haber motivado una dimisión inmediata, y ahora que se encuentran en el gobierno no se aplican esas mismas exigencias. Un Pedro Sánchez que, como digo, queda retratado en infinidad de ocasiones con sus frases del pasado y con lo que sucede en este preciso momento. Yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted, cuando envió ese SMS a Bárcenas, tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. El problema es que venimos de una administración, la anterior, donde sí hubo un presidente del gobierno, que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí.
¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. Como retratados quedan sus ministros, sus portavoces o por ejemplo su ministro de Presidencia, un Félix Bolaños que queda retratado y de qué manera, por la manera de comportarse ante la justicia. Ya sabemos que estos políticos están entrenados para no decir absolutamente nada, para evitar las polémicas y para no pillarse los dedos, pero en sede judicial no se puede hacer lo mismo y menos cuando se es testigo, en donde mentir es un delito de perjuicio. Aquí vemos la tremenda osadía que tienen algunos para tratar de esquivar las preguntas del juez, un juez que por otra parte nos ha demostrado ya hace tiempo que está hasta las narices y que no tiene miedo a nada. Se trata del juez Peinado y del audio filtrado con Bolaños, en el que vemos la tremenda, o mejor dicho, la bochornosa manera de comportarse de algunos sanchistas en las sedes judiciales. Eso sí, ya os anticipo que el juez Peinado no es de los que se queda callado y no es de los que admite esos habituales malabares lingüísticos con los que la política trata de seguir ganando tiempo. Después de haber oído la declaración de don Alfredo González, le pregunto: según sus conocimientos, ¿hay algo que no se ajuste a la realidad? No, creo que ha sido lo que he escuchado, me parece que se ajusta bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos, cuál es el procedimiento, que ha sido siempre el procedimiento. No, vamos a ver, no le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la realidad. Va a preguntar, ¿lo cree o está seguro? Es que, vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Y no me interrumpa, por favor. Los testimonios que tienen que prestar los testigos son aquello que conozcan, no sobre sus creencias. Por eso le pregunto de nuevo si lo que ha escuchado se ajusta a la realidad. Utilizo el término creer porque verdaderamente de lo que he escuchado, en mi opinión, corresponde con la realidad, lo que ha manifestado el testigo Alfredo González. Pero vamos a ver, mire, no se trata de conocer su opinión, sino de conocer sus conocimientos. De los hechos que él ha declarado en este testimonio que usted me ha exhibido, todo lo que he escuchado es cierto al amparo del conocimiento que yo tengo de la situación aquella. Bien. Por tanto, no discrepa en nada con él. Le pregunto. Pues en términos generales no discrepo en nada con él, ¿no? ¿Y en algún término concreto? Pues no. Han sido, no sé, media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad, todo. ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que sí. Está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. No, creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso. No es una cuestión de creencias, es una cuestión de constatación, de conocimiento. De lo que he escuchado del testimonio del testigo, el señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es que si es una evasiva no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Claro, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferirnos más.